Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y hoy quiero contarles varias cosas en este contenido. Lo primero es que quiero darles las gracias a todos los que siempre están ahí conectados, enviando sus mensajes de cariño, opinando sobre los temas, escribiendo también a través no solo del canal de YouTube, sino también de las redes sociales y muchísimos a través de el correo electrónico Ventana al Misterio 2 y dejando ahí todo el contenido que ustedes quisieran escuchar y ver en este canal de YouTube. Pero lo otro que les quiero contar es que este contenido de hoy va a tener de todo un poco. Y vamos a arrancar con lo siguiente. Me invitaron a ver la premier de la película Drácula. Una película que se estrena la segunda semana de agosto, ya en varios países la pueden encontrar en cartelera. En Colombia se va a estrenar la próxima semana. El cuento es el siguiente. Fui a ver la película, una película que está inspirada, por supuesto, en este súper clásico, en la novela de Drácula de Bram Stoker. Y la verdad quiero decirles que esta no es una película de terror. Es una película romántica, así que si van a ir a verla, pues vayan y se la disfrutan porque pues también dentro de la película hay muchas cosas por destacar, empezando por el tema del vestuario, el arte, es una mezcla ahí bastante interesante de esta historia clásica que a muchos nos gusta y es básicamente un príncipe del siglo XV que decide cortar sus lazos con Dios tras el fallecimiento de su esposa. Él se convierte en vampiro y digamos que todo esto lleva a una obsesión de este hombre con su esposa. Se obsesiona y se obsesiona tanto que él considera que va a volverla a encontrar en algún momento de su vida, que esa mujer tan buena iba a reencarnar y que se iban a volver a encontrar. Y en todo ese proceso resulta que muchísimos años después encuentra una mujer en Londres, una mujer muy similar físicamente a su esposa y ahí se empieza a desarrollar toda la trama de esta película que si bien pues no es una película de terror como tal, sí está muy interesante, así que para los amantes de este contenido pues bienvenidos a ver la película, dejen sus opiniones si de pronto ya se la vieron o si han visto el tráiler, porque muchos también con el tráiler pues sacan sus propias conclusiones, así que dejen los comentarios al respecto. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto porque viendo la película recordé una historia que a mí me encanta, que le he hablado en muchos otros contenidos de los cuales he sido invitada, pero nunca se las he contado con lujo de detalles aquí en Ventana al Misterio. Y es la historia de Sarah Helen. Sarah Helen, una vampiresa que supuestamente pues fue enterrada en Perú, en la ciudad de Pisco. Así que en este contenido les voy a contar quién era ella, cómo surgió esa leyenda y por qué al día de hoy en Pisco aún se habla de esa famosa vampiresa británica que terminó llegando hasta este país de Sudamérica y que actualmente muchos la consideran una santa. Abro esta ventana al misterio para contarles la historia de Sarah Helen, la mujer vampiro de Pisco en Perú, una leyenda que ha trascendido durante años y años. A la actualidad son casi 112 años desde que surgió esta historia, desde que surgió esta leyenda. Pues resulta que Sarah Helen era una mujer que nació en Blackburn, en Inglaterra, en 1872
y esta mujer se casó con un hombre llamado John Roberts, un empresario. Pero alrededor de ella surgieron varias incógnitas para la época. Unos decían que esta mujer era bruja, que tenía un conocimiento desmedido sobre plantas medicinales que no era normal para la época. Recuerden ustedes que para esa época toda mujer sabia pues era considerada además una bruja. En la época también la acusaron de tener, por supuesto, un pacto con el demonio, pero no solamente esto. Se dice, según esta historia y esta leyenda, que fue una de las amantes del conde Drácula, que esta mujer, que además estaba llena de conocimiento sobre plantas curativas, sobre hechizos, pues resulta que tuvo contacto supuestamente con el conde Drácula, quien se encontró con ella, la sedujo y luego la convirtió en una vampiresa. A pesar de, digamos que toda esta historia alrededor, pues ella tenía a su esposo, como les digo, a John Roberts, y en medio de estas acusaciones tan fuertes ante esta mujer, pues no solamente el Estado, sino la Iglesia deciden condenarla a muerte porque además era considerada no solo bruja, sino también una vampiresa. La condenan a muerte, la entierran en un ataúd de plomo, porque para la época quienes eran considerados vampiros pues tenían que estar allí en ese ataúd para que no se salieran, para que pudieran fallecer completamente, y además le clavan una estaca en su pecho. En medio de este proceso se dice que esta mujer lanza una maldición diciendo que va a regresar 80 años después, va a reencarnar y va a tomar venganza frente a esas personas que la acusaron de estos actos. Siendo así, además, cuando estaban en este proceso y con el temor de que esto se hiciera una realidad, pues no solamente expulsan el cuerpo de Sara, sino que expulsan a su esposo, le dice que no la pueden enterrar en ese espacio en Inglaterra. En ninguna ciudad de Inglaterra podían enterrar a esa mujer bruja y vampiresa, y que él se tiene que ir del país con su amada, con el cuerpo de esta mujer que ya había sido pues atravesada por una estaca en el pecho. Siendo así, este hombre coge el cuerpo de su esposa y empieza a recorrer varios kilómetros en búsqueda de un lugar para darle santa sepultura a su esposa, para que su cuerpo descansara. La leyenda cuenta que llegó a varios países en los cuales no era aceptada la esposa debido pues a la historia por la cual la habían expulsado de Inglaterra. Una bruja, una vampiresa no podía estar en esos territorios, y más teniendo en cuenta la maldición que esta mujer había desatado en su último aliento, que 80 años después reencarnaría. Siendo así, llega hasta Perú. Sí, señores, hasta este país llega y decide pagar cierta cantidad de dinero para que por favor dejen que su esposa sea enterrada en la ciudad de Pisco. Efectivamente, cuenta la historia que llega este hombre hasta allí, hace la tumba para su mujer, la entierra, finalmente se va de ese país. Nadie sabe qué pasó con él. Todo el mundo pierde la pista frente a este hombre. Sin embargo, hay otra historia paralela que cuentan los peruanos, y muchos dicen que Sara llegó hasta Perú viva con su esposo, huyendo porque ya la habían acusado de brujería y vampirismo, y sabía que iban a terminar con su vida, que llega allí. Y debido a ese viaje tan largo que realizaron,
pues ella termina falleciendo ahí en la ciudad de Pisco y que por eso es que pues finalmente resultan enterrándola en ese lugar. Sin embargo, la teoría principal pues habla precisamente de esa mujer que, o de ese cuerpo mejor, que llega a manos de su esposo John Roberts y decide pues enterrarla en ese lugar. Hasta ahí todo normal, pero recuerden ustedes que esta mujer lanzó una maldición y es que 80 años después regresaría. Pues haciendo cuentas, esa historia o esos 80 años se cumplirían el 9 de junio de 1993. Y muchas personas en Pisco y en Perú no tenían ni idea de esta leyenda. Era una historia que pasaba desapercibida. La tumba está ahí, ustedes la pueden ver en este momento, pero una historia a la que nadie le ponía atención. Hasta que en 1993 hubo un programa especial en el famoso show de Cristina. Este era un programa muy particular que era emitido por la cadena televisiva Univisión, un programa que se transmitió durante muchísimos años, desde 1989 hasta el 2010, y en él pues se hablaban de diferentes temas de interés social, cultural, había entrevistas a celebridades, habían debates de panelistas y también pues uno que otro tema curioso, relacionado muchísimo, por supuesto, con la controversia, con la emoción, con el show. Y allí un día decidieron hacer un programa hablando sobre vampiros, sí señores, sobre si eran reales o no esos vampiros. Resulta que Cristina, la conductora de este programa, llevó un invitado que desató la polémica y sobre todo dio a conocer la leyenda de Sarah Helin. Resulta que este invitado experto, según él, en vampiros, empezó a contar cuál era la historia de Sarah Helin y contó pues que en la ciudad de Pisco había una tumba de una mujer que había llegado desde Inglaterra, que la habían sacado de su país por vampirismo y por brujería, por estas prácticas que habían terminado con su vida y que la tumba estaba allí en Pisco. Pero eso no fue lo que conmocionó. Lo que conmocionó era que precisamente muy cerca a la fecha de la entrevista, porque esta entrevista fue en junio de 1993 y en agosto de 1993 se iban a cumplir los 80 años de esa maldición que esta mujer lanzó cuando estaban terminando con su vida. Pues resulta que en medio de todo este show, pues las alertas en Perú se dispararon. Todo el mundo empezó a hablar de la historia de Sarah Helin. ¿Quién era Sarah Helin? ¿De dónde venía? Si era verdad que esa tumba estaba en Pisco. Efectivamente, allí estaba esa tumba. Y empiezan a desatarse una cantidad de cosas realmente impresionantes. Hubo prácticamente una histeria colectiva, no solamente en Pisco, sino en Perú en general. Las personas ponían ajos en sus ventanas, compraban agua bendita, compraban crucifijos. Las autoridades llamaron incluso a chamanes para que estuvieran atentos a esa supuesta resurrección de esta mujer que había prometido regresar 80 años después, que supuestamente iba a reencarnar o en un niño o en una mujer virgen para tomar venganza de quienes habían decidido terminar con su vida. Esto fue, vuelvo y les repito, una histeria colectiva. Tanto así que los medios de comunicación y ciudadanos decidieron básicamente estar todo el día allí en el cementerio de la ciudad de Pisco, esperando el supuesto regreso, la reencarnación de esta mujer. El 9 de junio a las 12 de la noche,
este cementerio estaba completamente lleno de personas que estaban esperando que esta mujer, que esta vampiresa resurgiera, reencarnara. Todo fue una situación mediática, incluso muy compleja de controlar. Finalmente llegan las 12 de la noche, no sucede absolutamente nada y los chamanes que estuvieron ahí durante varios días haciendo rituales, cánticos, bailes, oración, pues dicen, muy sencillo. Señores y señores, nuestras oraciones dieron fruto y por eso Sarah Helen no salió de su tumba. Por eso fue que pudimos controlarlo. Gracias a eso la pudimos controlar y por eso esta mujer vampiresa y bruja pues aún está allí en su tumba, tranquila, calmada, no va a suceder nada, esta mujer no va a reencarnar. Nosotros con estas oraciones logramos que se controlara la situación. No faltaron los rituales ante la misma tumba de la inglesa, en un afán de desvanecer la maldición lanzada por la mujer vampiro. Desde Pisco, un reporte de nuestra enviada especial, Rosario Enciso. Poco antes de las 6 de la mañana, encontramos a 3 curanderos ingresando al cementerio de Pisco, ubicado a solo 4 cuadras de la Plaza de Armas. Esta medianoche se sabrá el desenlace de las tantas historias que se cuentan sobre esta mujer inglesa que tendría poderes diabólicos. El denominado viaje astral debía contar con la presencia de 2 espiritistas, en este caso el chamán del norte y el príncipe. El hombre lobo también debía estar presente para ahuyentar a los vampiros. ¿Vamos a la luz acá? Sí, ahí va. Ya, príncipe. En vivo y en directo desde el cementerio de Pisco, donde descansan los restos mortales de Sarah Helen Roberts. Toda expectativa realmente ha superado el número de personas que se han congregado frente al Camposanto. Una leyenda o una realidad. A la medianoche se cumple la fecha establecida, según refieren un sinnúmero de historias, para que Sarah Helen cumpla con su venganza de reencarnarse en un recién nacido o se convierta en una mujer vampiro. Muy particular todo este show que se generó debido, como les digo, a este programa de televisión que lanza esta historia y que pone en histeria colectiva no solamente a la ciudad de Pisco, sino también a todo el Perú, todos pendientes de que esta mujer reencarnara. Pero sí hay un dato que es bastante curioso y es que el 15 de agosto del 2007 en Perú hubo un sismo de 8 grados. Un sismo bastante fuerte que ocasionó de verdad una tragedia en la ciudad de Pisco, dejando pues muchísima destrucción con este movimiento tan fuerte en ese país de Perú. Muchísimas tumbas se dañaron, se destruyeron, los cuerpos salieron del interior de la tierra debido a este movimiento tan fuerte, pero curiosamente, la tumba de Sarah Helen estuvo intacta, perfecta. No le sucedió absolutamente nada y ahí volvió, por supuesto, a surgir la historia de que esta mujer, pues definitivamente tenía algo particular, que tenía algunos poderes, que tenía alguna capacidad, porque era improbable que tantas, pero tantas tumbas hubieran resultado destruidas y esta específicamente estuviera completamente intacta. Vuelve a surgir la leyenda de esta mujer vampiresa de Perú, pero esta vez las personas empiezan a acudir hasta esta tumba en búsqueda de alguna protección. Les contaba inicialmente que cuando se habla de la historia de Sarah Helen, pues se decía que era una mujer que tenía bastante conocimiento en cuanto a plantas medicinales, que lograba además también un tema de
protección y de sanación para algunas personas. Por eso muchos peruanos deciden ir hasta la tumba de Sarah Helen, que aún está en ese cementerio de Pisco, a pedirle no solamente por favores, sino también, sobre todo, para que sane algunas heridas, para que les ayude con el amor, teniendo en cuenta que esta mujer pues supuestamente fue una de las amantes del conde Drácula. En 2007 incluso se ha solicitado que se le construya un altar a esta mujer, que su tumba pase a ser un altar y que sea elevada hasta santa, porque según algunas personas que acuden a esta tumba en la ciudad de Pisco, pues Sarah Helen les ha concedido favores y milagros. Al día de hoy esta tumba permanece allí. Ha sido muy visitada, hasta allí llegan miles de personas a dejar no solamente ofrendas o a pedir solicitudes, sino también a hacer de alguna manera pagos, dejando placas de agradecimiento, flores o algún tipo de beneficio en compensación con esos favores que Sarah Helen le hace a aquellos peruanos que llegan hasta su tumba en búsqueda precisamente de alguna solicitud. Una situación muy curiosa, una leyenda muy interesante que precisamente surge de esa creencia de los vampiros, que trasciende o que pasa fronteras mejor, porque es una historia que viene desde Inglaterra y que se concentra en un país suramericano. En la tumba de Sarah Helen también hay un epitafio que dice: en memoria de Sarah Helen, amada esposa de J.P. Roberts de Blandford, Inglaterra. Es decir, este epitafio de alguna manera confirma que esta mujer y su esposo llegaron hasta esta ciudad, recorrieron de un continente a otro en búsqueda precisamente de un lugar que pudiera conservar los restos de Sarah Helen, la que es actualmente considerada la mujer vampiro de Pisco, pero también una santa popular. Y siguiendo con estas historias de vampiresas, quiero contarles que precisamente en Perú hay otra muy interesante que a mí me llama demasiado la atención, y es la famosa vampiresa de Barranco, y esta historia se desarrolla en Lima. Barranco es una de las localidades que conforman la ciudad de Lima. Allí es un distrito artístico y cultural, hay una cantidad de restaurantes, teatros, sitios donde hacen presentaciones musicales. Es un lugar al que acuden muchísimas personas en medio de encontrar disfrute, recreación y buena comida. Un lugar muy, muy bonito y demasiado llamativo artísticamente. Resulta que empieza a surgir la leyenda de la famosa vampiresa de Barranco, y esto sucedió por allá en agosto de 1992, cuando un taxista llamado Ciro Amodeo pues empieza a circular gracias a él esta famosa leyenda. Este hombre asegura que estaba en su taxi por esta localidad, que vuelvo y les repito, es demasiado habitable, es donde las personas van de descanso, a comer rico, a buscar entretenimiento. Y él dice que él estaba en esa localidad y una mujer muy bella, joven, paró su taxi. Él aceptó el servicio, la mujer se sube en el taxi, empieza a interactuar con Ciro. Y de esa manera hubo un momento en que él empezó a sentir que la voz de la mujer cambiaba un poco. Cuando voltea a mirar, o mira mejor el retrovisor, se da cuenta que la mujer ya no era la misma joven guapa que él había pues
recibido o subido a su taxi hace algunos minutos, sino que era una mujer completamente vieja, arrugada, realmente una transformación impresionante. Ciro empieza a asustarse demasiado, pero además empieza a asustarse porque la mujer, como les digo, su voz también tenía un cambio y empieza a acercarse a la silla de Ciro y intenta atacarlo. En ese momento Ciro reacciona, abre la puerta de atrás de manera despavorida, él ni siquiera se explica con claridad cómo logra hacer esto y decide de un golpe lanzar a esa mujer. Curiosamente, después de esta historia, él llega a su casa, le cuenta a su esposa lo que sucedió, pero todo se quedó en absoluto en reserva familiar. Curiosamente, después de esta situación, empiezan a suceder en Lima unos hechos pues que no se sabían explicar bien. Y es que se encontraban bastantes cuerpos en esa localidad, en la localidad de Barranco. Cuerpos que, por supuesto, no solamente las autoridades, sino que también los medios de comunicación trataban de dar explicación de qué era lo que pasaba allí en ese lugar. Eran crímenes de hombres, de hombres jóvenes y que además tenían una característica particular y era que tenían unas marcas en su cuello. Esto era muy interesante, marcas en su cuello o especie de rasguños. Sobre todo esto se dio en el famoso puente de los Suspiros, que queda también ahí, como les digo, en la localidad de Barranco. Ahí sobre esa zona del puente pues se encontraban los cuerpos de estas personas. Y no había una explicación alguna, las autoridades no dan explicaciones claras sobre lo que sucedía con estos cuerpos y esto empezó a generar pues un pánico colectivo en la ciudad de Lima. Lo curioso aquí es que varios periodistas e investigadores empezaron a tratar de esclarecer esta situación porque era, vuelvo y les digo, pues algo muy rutinario. Uno de ellos es el periodista Carlo Valle, que trabajaba en un canal de televisión muy conocido precisamente allí en Perú. Él empieza a buscar información, empieza a tratar de encontrar pistas sobre qué era lo que sucedía con esos cuerpos que encontraban. Tengo aquí que contarles que por allá más o menos en el 2020 tuve la oportunidad de entrevistar a Carlo Valle para un programa en el cual yo trabajaba y Carlo me contó de primera mano su historia. Carlo Valle asegura que él se quedaba hasta las 2 de la mañana en la localidad de Barranco tratando de observar, encontrar testimonios, hablar con la gente para tratar de alguna manera encontrarle una explicación a eso que estaba sucediendo allí en la capital peruana. Y resulta que un día, muy a las 2 de la mañana, él siempre se sentaba en la misma silla a esperar, a observar a la gente y se dio cuenta que iba una pareja de jóvenes, más o menos de unos 27 a 30 años, caminando frente a él, la mujer muy bella, de cabello muy largo y de repente la mujer conecta visualmente con Carlo, se queda viéndolo de manera muy profunda, pero al lado de Carlo había un pequeño árbol. Él dice que cuando la mujer lo observa, él de alguna manera reacciona, deja de mirarla, pero siente un ruido muy extraño en ese árbol, como si algo se estuviera moviendo. Cuando él voltea su mirada hacia atrás, se da cuenta que esa mujer que había pasado hacía unos segundos frente a él, estaba ahora detrás de él, tratando de atacarlo muy cerca a su cara. Por supuesto, pues Carlo Valle lo que hace es salir corriendo despavorido y contaba que esa mujer intentó morderlo, que él la empujó, sale corriendo y además que cuando ella sale detrás de él se da cuenta este hombre, Carlo Valle, que esta mujer está flotando, como si estuviera flotando, pero que además ahora no era una mujer bella.
No, señores, que se había transformado realmente en una mujer vieja, arrugada, que además le lanzaba sus garras, que tenía no manos, sino una especie de garras que se las lanzaba a Carlo Valle. Curiosamente, él después de este incidente tan particular, muy asustado, se va hasta la cadena de televisión en la cual trabajaba, se queda allí hasta el siguiente día y al siguiente día se da cuenta de que el hombre que habían registrado la policía como un cuerpo hallado esa noche en la localidad de Barranco era precisamente el hombre que él había visto que iba acompañado de esa mujer precisamente cuando estaba sentado ahí observando. Comencé a frecuentar las mismas playas y los lugares circundantes en horas de la noche, pero yo tuve la sospecha de que se trataba de una mujer, porque el móvil siempre eran hombres. Era cerca del mes de junio, y cuando estoy al final de la iglesia, veo una pareja de enamorados sentados en el piso, conversando, pero en realidad ella no hablaba, el que hablaba era él. Era un hombre de aproximadamente 30 años, de cabello ensortijado, tenía una cafarena blanca y tenía una casaca negra, como el estilo de los motociclistas. Lo que sí me llamó la atención, pero obviamente yo la vi un segundo, de que esta mujer joven que estaba junto al hombre lo miraba fijamente, pero no le miraba la cara, no le miraba el rostro, le miraba el cuello. Fijamente, mientras él le conversaba, ella le miraba el cuello. Nunca levantaba la mirada. Y cuando pasé junto a ellos, ella me clavó la mirada y ahí la vi por un segundo. Tenía el cabello negro largo, el cabello muy oscuro, lacio, estaba toda vestida de negro, tenía el cuello cubierto, tenía las uñas pintadas de negro, los labios pintados de negro, los pómulos pintados de negro. Realmente su apariencia no era muy elegante, asustaba, pero yo la vi solamente un segundo y casi de reojo, porque yo no desconfié de una pareja de enamorados, de novios, ¿no? Entonces continué caminando hacia el final del pasadizo, el recorrido, serían unos 50 metros, y me quedé parado hasta promediar las 2:35 de la madrugada, y comencé a sentir bastante frío. Entonces yo dije, ya era el cuarto domingo que iba y no veía nada, no veía ningún indicio adicional. Voy a dar la vuelta, veo en un árbol que algo se movió, pero arriba, en la copa del árbol. Ese lugar es como un pequeño parque, está lleno de árboles, hay bancas para los enamorados. Y en ese momento yo vi sinceramente, si lo podría explicar de alguna manera, lo que yo vi es como una silueta transparente, como si fuera una persona de cristal que se movió entre las ramas del árbol, muy cerca a mí. Me quedé mirando el árbol con detenimiento y vi una cara blanca, un rostro completamente blanco. Entonces me asusté un poco, retrocedí, y cuando giro sobre mí mismo para retirarme, la mujer, la chica que yo había visto conversando, el joven, estaba detrás mío y había puesto su barbilla en mi hombro derecho. Entonces di un salto hacia atrás y me quedé petrificado, no esperaba algo así. Ya no era joven, era la misma mujer que yo había visto, como si fuera una porcelana en la cara. Me quedé sinceramente helado, me quedé parado, y la mujer esta, ya siendo una vieja, una mujer muy anciana y de aspecto horrible, se acercó a mí a 5 centímetros y abrió la boca
y trató de pasarme la lengua por los labios. Y cuando abrió la boca me di cuenta de que toda la boca era negra por dentro y tenía musgo. Tenía musgo entre los dientes, sus dientes estaban todos podridos. Algo que marcó, por supuesto, la historia y la carrera de este señor Carlo Valle, tanto así que después de este hecho él se dedicó precisamente a investigar y a trabajar más los fenómenos paranormales, una situación que lo dejó marcado no solamente a él, sino al taxista Ciro y por supuesto que a toda la localidad de Barranco y toda la leyenda alrededor de esta famosa vampiresa que supuestamente además aparece a atacar cada 30 años, es decir, como si tuviera un tiempo en el cual la leyenda resurgiera. Según los medios de comunicación peruanos, la última vez que esta vampiresa pues volvió a salir a la luz, volvió a atacar, fue en el 2022. Esta fue su temporada de caza, como ellos mismos lo llamaron allá en Perú, y pues ahí empiezan a contar otros 30 años para que esta leyenda vuelva a surgir y además pues acapare el terror de la ciudad de Lima y específicamente de este distrito. ¿Ustedes qué opinan de esta historia? ¿Conocían esto de la vampiresa de Barranco? Los invito a que dejen los comentarios y dejen además sus opiniones sobre este tema que hemos tratado el día de hoy. Pero también quiero que contextualicemos un poco la historia del mito de los vampiros, porque es una leyenda del folclore europeo que data del siglo XVII, cuando se empezaron a hablar de seres que succionaban la vida de otros para ser eternos, de personas que habían fallecido y que salían de sus tumbas y causaban enfermedades y muerte, que venían del más allá a molestar a los vivos, a llevarse algo de la vida de estas personas, su líquido vital, ¿no? Porque esa era la fuerza que tenemos, o es mejor, la fuerza que tenemos los seres humanos. Y entonces estas personas fallecidas, estos muertos, lo que querían era precisamente esa energía, ese líquido vital de quienes aún estaban vivos para ellos seguir deambulando no solamente en este mundo, sino también en el mundo del más allá. Esa imagen poco a poco pues fue evolucionando con los siglos. Al inicio se relacionaba el tema del vampirismo de una manera muy particular. Se hablaba que los vampiros eran personas de escasos recursos, personas que de pronto estaban alejadas en las aldeas, que no tenían mucha educación, pero además por una característica particular, y era el tema de la fealdad o de discapacidades físicas de esas personas. Por eso cuando ustedes ven las primeras películas o referencias de los vampiros, generalmente son personas que tienen orejas puntiagudas muy altas, ojos un poco salidos, nariz demasiado larga, manos un poco arrugadas, incluso puntiagudas. Entonces, todo este tema de la fealdad y de las discapacidades físicas eran precisamente un signo de diferencia que las personas no sabían identificar de alguna manera para la época con alguna enfermedad, entonces lo relacionaban precisamente con ese tema del vampiro, de un ser extraño, de un ser particular. Y además era muy extraño porque decían que esas personas que tenían esas características en vida, pues cuando fallecían eran los que se convertían en vampiros. Obviamente, los escritores le ponen otra imagen a todo este tema de los vampiros y digamos que lo trascienden o lo elevan a otro nivel y lo ponen precisamente en un nivel de la aristocracia. ¿Y por qué lo hacen así? Porque también de alguna manera querían simbolizar
que esos aristócratas pues tomaban el líquido vital o la fuerza vital de sus sociedades o de su comunidad para tomar decisiones y para tomar el poder, ¿no? Entonces ahí empiezan a relacionar todo este tema y es por eso que en las películas que vemos de Hollywood siempre el vampiro está relacionado con ese ser guapo de alto nivel, que se relaciona muy bien, que está muy bien vestido y que puede camuflarse también en medio de esa sociedad de alguna manera clasista. Y cómo surge también el tema del vampiro en el género femenino. Recuerden ustedes además que aquí en este canal de YouTube hay un video que es uno de los primeros videos que hicimos aquí, hablando sobre el mito de Lilith, la primera mujer de Adán. Y digamos que ese es el primer referente que se tiene frente a una mujer vampiro. Podríamos relacionarlo con Lilith. ¿Y por qué? Porque hay que recordar que este mito de Lilith habla de que ella atraía o perturbaba a los hombres, se quedaba con su alma, se quedaba con su energía. Recuerden ustedes que a Lilith también se le es considerada la madre de los súcubos y los íncubos, esos demonios sexuales que atormentan a la gente en las noches. De ahí se podría, digamos que extender también un poco esa historia o ese mito de la mujer vampira o de la vampiresa. Surge desde esa mujer, desde Lilith, que absorbe la energía de los hombres para procrear esos demonios que son los sucubus y los incubus. Entonces, ustedes también ahí tienen que relacionar un poco cómo esto ha ido cambiando, cómo estas leyendas, cómo estos mitos se han ido transformando con los años, con el tiempo, con los siglos y cómo las historias, como siempre les digo, a pesar de que mantienen una misma línea, pues dependiendo de cómo nos las cuenten o dónde nos las cuenten, pues empiezan a tener también una transformación muy, muy interesante. Con el paso del tiempo, pues también le fueron buscando una explicación a ese famoso mito del vampirismo, del vampiro, y médicamente se relaciona con una enfermedad que se llama catalepsia, que esta enfermedad básicamente causa una rigidez muscular o pérdida de movilidad en quienes la padecen y por eso ha sido relacionado o asociado con esa leyenda de los vampiros debido a que pues se supone que ellos pueden simular su muerte. Por eso es que habitualmente nos muestran en estas historias a los vampiros que se acuestan en su ataúd y se quedan ahí completamente quietos, pero finalmente pues surgen o se vuelven a levantar al siguiente día. Hay personas que sufren estos episodios catalépticos que podrían haber sido confundidas o con cadáveres o incluso haber sido enterradas vivas en alguna época para luego despertar. Recuerdan ustedes que hace muchísimos años, sobre todo en gran parte de Europa, a las personas las enterraban con una campana. Entonces ponían la campana al lado de donde los enterraban, pero esta campana tenía un hilo que conectaba con parte del cadáver de la persona que habían enterrado. Y era porque si esta persona sufría de esta catalepsia y luego despertaba, pues hacía un movimiento con la campana y quienes estaban a su alrededor podían saber que esa persona estaba viva, y podían ir y destapar la tumba, ¿no? Y por eso se habla precisamente de estas campanitas que ponían alrededor de las tumbas, porque era muy habitual hace varios siglos esta enfermedad dentro de las personas pues que supuestamente fallecían, pero resulta que era que tenían esta enfermedad. Hay otras enfermedades que han relacionado también con el mito o la leyenda del vampiro.
muchas personas tienen problemas, por ejemplo, para producir hemoglobina y esto puede causarles fotosensibilidad y por eso se habla también precisamente de que los vampiros no pueden recibir rayos de luz directos en su rostro porque esto les causa un dolor incontrolable. Incluso nos han mostrado en muchísimas películas cómo supuestamente su piel empieza a arder donde estén en contacto directo con el sol. Son historias que son muy interesantes de verlas dentro de la leyenda, pero que también de alguna manera, y teniendo en cuenta que surgieron estas leyendas siglos, muchísimos siglos atrás, cuando muy poca información se tenía sobre enfermedades como estas, pues podríamos también concluir que estos mitos surgen precisamente de unas condiciones que las personas no sabían explicar. Como les decía, muchos relacionaban el tema de las discapacidades con esas personas que supuestamente iban a reencarnar para hacer el mal cuando fallecieran, o incluso estas enfermedades como la catalepsia o esta falta de producción de hemoglobina con todo el tema del vampirismo, situaciones que de pronto se han ido transformando debido al conocimiento que tenemos actualmente de todo este tipo de información y de medicina, y que nos llevan a reflexionar también cómo a través de la historia pues a muchísimas personas las han acusado de delitos que incluso nunca habían cometido, pero que surgen precisamente de ese conocimiento que se tiene en la época de hechos o buscando la explicación a determinadas situaciones. Pues bueno, mis ventaneros misteriosos, espero que este video haya sido de su agrado. De verdad que las dos historias que les conté hoy me llaman muchísimo la atención, sobre todo la de la vampiresa de Barranco, porque como les conté, tuve la oportunidad de hablar con Ciro Valle hace muchísimos años sobre esta anécdota, y también he tenido la oportunidad de escucharlo en muchas otras entrevistas, y quiero decirles que me parece muy interesante que él y el taxista Ciro siempre cuentan la historia de una manera tan exacta, es decir, no le cambian detalles. Después de tantos años siguen contando la historia exactamente igual, y eso para mí de alguna manera es un poco de garantía de que ese encuentro que estos dos hombres tuvieron allá en la localidad de Barranco, en Perú, pues pareciera tener un tinte de realidad muy, muy, muy cierto. Es mi opinión muy personal. De todas maneras, ustedes saben que aquí todas las opiniones son bienvenidas, así que espero que dejen sus comentarios sobre este caso, que le den dedito arriba a este video si les gustó. Si conocen historias de vampiros o vampiresas, pues déjenlas también ahí en la cajita de comentarios para que luego podamos generar otro contenido con esa información. Muchas gracias a todos, y por hoy cerramos esta ventana al misterio.